Bien, y en C5N tenemos este alerta con un cierre a las exportaciones de aceite de soja. Ahí estamos viendo el comunicado oficial del Ministerio, que lo leemos, De conformidad con los términos del artículo 18, la resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y habiendo recibido correspondientes instrucciones del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, ahí está, cuando dice que pone a conocimiento del sector exportador de los productos agrícolas comprendidos en el régimen creado por ley. Bueno, ahí está esta información donde el gobierno básicamente cierra exportaciones, creo que de aceite, de soja y de harina. Pero lo vamos a saludar a Andrés Lerner, que tiene todos los detalles más allá del comunicado para explicarnos en concreto con qué tiene que ver esta resolución. ¿Cómo te va, Andy? Buenas tardes. Aquí Paula te saluda. A ver si nos escucha. Andrés, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Bien, bueno, ya vamos a retomar entonces el contacto con Andrés Lerner para que nos explique los alcances de esta medida que estamos comunicando aquí en este momento en C5N, que seguramente tendrá que ver con lo que está pasando en el mundo. Ahora el gobierno ha decidido cerrar las exportaciones de harina y de aceite de soja. Estamos viendo el comunicado a través del cual se toma esta resolución y la pregunta es, bueno, ¿qué impacto va a tener a nivel local una medida de estas características? Si es que esto tiene que ver con garantizar el abastecimiento del mercado interno y nada más, o si tiene algún otro tipo de alcance que todavía no estamos pudiendo dilucidar. Pero enseguida lo vamos a estar charlando con nuestros expertos, con nuestros analistas y en este caso con Andrés Lerner, que nos va a ayudar a entender esta medida. Decíamos, el gobierno ha decidido cerrar las exportaciones de la harina y del aceite de soja semanas después de que empezaran a sentirse los distintos problemas, sobre todo con la harina, ¿no? Las panaderías y distintos sectores que venían denunciando la especulación del sector al no querer vender la bolsa de harina o al ya querer venderla con fuertes incrementos. Ahora sí lo tenemos a Andrés Lerner para ver de qué se trata esta resolución. Andy, buenas tardes. ¿Cómo te va? Paula te saluda. Andrés, ¿nos escuchás vos? Bien, bueno, estamos con algún problemita con el audio, ya vamos a tratar entonces de recuperarlo, pero lo que decíamos, ¿no? Vienen siendo semanas complicadas con el tema de la harina, el kilo de pan casi a 300 pesos, ya se está comercializando y es necesario que haya en este sentido alguna medida o alguna política que, como decíamos, también garantice el abastecimiento y el mercado interno, que lo resguarde. Lo saludo. A ver, Andrés Lerner, dicen que la tercera es la vencida, así que espero que no me falle. Andy, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Paula, buenas tardes, ¿me escuchás? Bien, muy bien. Bueno, decía que la tercera es la vencida, así que está la expectativa puesta ahí. Bueno, contanos los alcances de esta resolución. Yo decía, imaginando que puede tener que ver con garantizar el mercado interno y la protección, ¿no? Pero contanos vos con qué tiene que ver. Bueno, por el momento la resolución que se conoció hace minutos nada más tiene que ver específicamente con la harina y el aceite de soja, solamente con esos dos productos. Es un cierre temporal de exportaciones. ¿Qué quiere decir un cierre temporal? Hasta nuevo aviso, básicamente, de las exportaciones de estos dos productos. Esto ya en el terreno de análisis, sí, no de la información, pero sí del análisis. ¿Para qué se utiliza habitualmente el cierre de exportaciones? Sí. Bueno, se utiliza porque se va a tomar alguna medida en general ligada al mercado de esos productos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la suba en los derechos de exportación. Mucho se ha hablado de la necesidad de desacoplar precios locales con los precios internacionales. Bueno, puede que esa sea alguna de las medidas que esté en este momento rondando dentro del gabinete económico con respecto a estos productos. En concreto, ¿qué es lo que podría hacer el gobierno sin pasar por el Congreso, donde sabemos que tendría dificultades para aprobar una suba de retenciones? Bueno, con estos productos podría subir 2 puntos las retenciones, que actualmente están en torno al 31%, las podría llevar hasta el 33%.
recordemos, ¿no? Estamos en medio de una escalada brutal de los precios internacionales de las commodities, claro, muy vinculado al conflicto bélico que se está desarrollando entre Ucrania y Rusia. Claro, y en un contexto donde ese conflicto rápidamente genera un impacto en el mercado local, a veces difícil de entender, ¿no? Porque digo, a los pocos días que nos enteramos de lo que estaba pasando allí en Ucrania con, bueno, la avanzada de las tropas rusas, ya teníamos una cadena de churros que decía que tenía desabastecimiento de harina y que por eso no podía garantizar la provisión de lo que ellos fabrican, que en este caso son churros. Digo, llama la atención que tan rápidamente vos tengas problemas de estas características. Hay mucha especulación ahí, Andy. Sí, es que los mercados son puramente especulativos. Cuando ven que se puede venir una dificultad de esta magnitud, en algunos productos agropecuarios entre Rusia y Ucrania concentran entre el 30 y el 40% de la producción de justamente esos productos. ¿Y los mercados qué hacen? Bueno, disparan el precio porque piensan que puede llegar a haber algún desabastecimiento, piensan que puede llegar a haber alguna complicación para acceder a esos bienes y los precios vuelan, y es lo que pasó durante las últimas semanas. Y cuando los precios a nivel internacional vuelan, bueno, en el plano local también vuelan los precios y empieza la especulación. Justamente hacía referencia a una fábrica de churros esta mañana, en Argentina en vivo con Guillermo Fal, estuvimos en vivo desde esa fábrica de churros y contaban que estuvieron recibiendo no solamente aumentos del 35% en la bolsa de harina, sino que además lo que pasa es que tal vez hacen un pedido, por ejemplo, por 50 bolsas y reciben después 20 de esas bolsas. Hay una especie de cuotificación, ¿viste? Claro, y esto se está dando, bueno, en muchos mercados. Con lo cual, bueno, el gobierno se empieza a discutir qué es lo que se puede hacer, primero para tal vez capturar parte de esas ganancias extraordinarias que están teniendo en este momento algunos sectores, en medio de una crisis muy fuerte de la que se está saliendo después de la pandemia, y también, obviamente, para tratar de paliar la posible suba en los precios locales. Venimos con una inflación muy, pero muy importante, que ya dicen que más allá de enero y febrero, que se va a conocer el índice ahora el martes, el índice de precios al consumidor, bueno, este ritmo continuó durante marzo y las expectativas son que haya una inflación elevada también durante el mes de abril. Claro. Bueno, ojalá funcione, Andy, porque pienso en, bueno, medidas parecidas, como cuando, por ejemplo, se cerró las exportaciones de ciertos cortes de carne, también con el afán de que justamente quienes vamos a la carnicería tengamos precios a nivel local y no que estemos pagando las cosas como si fuésemos a precio internacional. Bueno, costó desacoplar esos precios y la verdad es que sigue siendo muy cara la carne. Ojalá que en este caso podamos estar ante una medida que dé algún resultado un poco más favorable, ¿no? Sí, en primer momento, cuando el gobierno cerró las exportaciones de carne, hubo una desaceleración de precios bastante importante con respecto a lo que venía aumentando la carne. Después esa medida se fue aflojando, digamos, y también fue aflojando la desaceleración del precio de la carne. Bueno, esperemos que funcione, y además lo que sí hay que anticipar es que esto obviamente va a traer un conflicto con el sector, conflicto a nivel político, también en medio de un momento de internas del gobierno. Hay que ver cómo se afronta ese conflicto que ya anticiparon las entidades cuando había rumores de una suba de retenciones o de alguna medida de intervención del mercado, que bueno, obviamente van a estar en pie de batalla ante cualquier medida que se tome. Claro, sí, justamente estaba a punto de preguntarte eso, ¿no? Si ya teníamos algún comunicado, algún tractorazo anunciado o alguna cosa por el estilo, pero es muy reciente, ¿no? No, pero igual el viernes, ante los rumores de suba de retenciones, hubo un comunicado de la mesa de enlace ya obviamente rechazando y repudiando la oportunidad de que eso suceda. De hecho, la mesa de enlace viene judicializando el pago de retenciones para no pagar absolutamente nada de retenciones. Tal cual. Bueno, mira, Andy, tenemos a Patricia Bullrich, que ya habló, entiendo que por Twitter. Ahora vamos a compartir qué fue lo que decía la ex ministra de Seguridad del macrismo. Bueno, ahí dice: el Ejecutivo exprime al campo con una nueva suba de retenciones. Ahora sí queda claro que la autorización del crédito con el FMI no produce aumento de los impuestos porque aún no existe. Los aumenta el peor gobierno de la historia. Vamos a luchar en todos los frentes, dice Patricia Bullrich, no al impuesto, que técnicamente lo que vos nos explicabas no es ya ahora, en este momento, una suba de retenciones. No, por el momento no. Claro. Por el momento lo que está sucediendo
es que se cierran las exportaciones de manera temporal. Claro. Puede que se venga y las especulaciones mayoritarias, te diría a esta hora, las versiones mayoritarias son que se viene efectivamente una suba de retenciones, pero esto todavía no está confirmado. Claro. Bueno, mientras tanto ya la oposición está haciendo lo suyo, ¿no? Que bueno, era una de las cosas que veníamos alertando y hablando los últimos días cuando se llevó adelante el acuerdo en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, se está con una oposición que apoya un acuerdo, por lo menos un refinanciamiento, pero no está apoyando el programa económico. Y ahora ya se empieza a ver justamente ese desacuerdo, Andy. Claro, en esta te dejo sola. Que se van a venir de cara al debate en el Senado, ¿no? Obviamente a partir de esto se van a venir discusiones seguramente mucho más fuertes con la oposición, que además se referencia en gran parte con ese sector económico, ¿no? Con el sector agroexportador. Claro. Y también me imagino las discusiones que se van a venir puertas adentro del oficialismo, porque cuando el acuerdo con el fondo no compromete una meta de reducción del gasto, compromete una meta de reducción del déficit fiscal, en realidad, ¿no? Claro. Y el déficit fiscal se puede reducir bajando el gasto o se puede reducir subiendo los ingresos, y esto sería una medida para subir los ingresos, digamos, claro, para reducir el déficit fiscal, si querés, de manera virtuosa. Claro. Bueno, me parece que también se viene ese debate puertas adentro del oficialismo, todo esto con la media sanción, pero todavía con el debate pendiente en el Senado. Bien. Bueno, vamos a reiterar la información porque es alerta de ese 5N. Si te parece, Andy, ¿cuál ha sido la resolución del gobierno? Así repasamos esa medida y los primeros alcances. Sí, por el momento lo que el gobierno anunció es un cierre temporario de las exportaciones de harina y aceite de soja. Esto es hasta nuevo aviso, y obviamente está vinculado a la disparada de precios internacionales, y las especulaciones a esta hora, o las versiones a esta hora, son que podría haber una suba de retenciones. Eso es lo que se menciona para estos dos productos, por lo menos, ¿no? Bien. Por el momento, confirmado, cierre de exportaciones. Brillante. Bueno, Andy, gracias. Lo vamos a seguir porque seguramente va a traer cola durante toda la semana. Abrazo y gracias por este ratito con C5N. Que estés muy bien. Por favor, un abrazo, Pablo. Hasta luego.